Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra temblaba. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los
y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que dieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿No? Como más o menos como para explicarle lo que... acá dice que el pueblo de Dios dice que estaba apartado de Dios, hacía todo lo que a Dios no le agradaba, ¿no? Eran muy pocos los que le traían el pacto, los que hacían lo que Dios quería, ¿no? Y entre ellos estaban los hijos de Elí, dice, ¿no? Y ya el Señor ya le había advertido a Elí que amonestara a sus hijos, ¿no? Que les dijera, que los corrigiera. Y él le tenía temor a los hijos, él no dejaba que los hijos hicieran lo que querían. Dice que la gente traía los pactos y ellos agarraban lo mejor, en vez de lo mejor a Dios, lo agarraban para ellos. Y Dios le había dicho, ¿no? Que los iba a sacar de la tierra, ¿no? Que no le iban a servir más, que los iba a destruir, ¿no? Entonces dice que los hijos de Eli habían ido a batalla contra los filisteos y perdieron, ¿no? Y los filisteos capturaron el arca, ¿no? O sea que la mano de Dios había apartado, porque el arca era la presencia de Dios, ¿no? Y ya la mano de Dios no estaba más con los hijos de Dios, con los hijos de Israel. Entonces dice que bueno, ellos iban a la batalla y perdían, ¿no? Entonces, ahí dice que, después vamos ahora al 7, no, y dice los hijos que le decían, los de Israel decían que traigan el arca para poder empezar a ganar una batalla, ¿no? Y bueno, y ahí vamos a 1 Samuel 7, dice, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Bueno, ahí ya habían traído el arca, ¿no? Porque al estar en otro lado dice que Dios había traído maldición, ¿no es cierto?, a los filisteos, y después pasaron por otros pueblos, pues los filisteos se deshicieron y lo mandaron a otro pueblo, y ese pueblo Dios también castigó, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento que dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Le preguntan, ahora no me acuerdo cuál era el pueblo ese, le pregunta a sus hechiceros, a los que los servían, ¿no? ¿Qué podían hacer para sacar ese mal? Porque esos que estaban todos con pestes. Entonces le dicen que, bueno, tenían que devolverles el arca con una vaca y con cosas de oro, con unos tumores de oro, qué sé yo. Entonces, bueno, hacen eso y se lo devuelven. Y lo dejan en la casa de Abinadab. Dice, sitiada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dice, bueno, 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron así, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por vosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero al holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer,
diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y jugó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Todos los años iba y daba vueltas a Betel y Gilgal y a Milca, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí altar a Jehová, ¿no? Y Jehová, la palabra de Dios lo que me habla también es en sacar todo aquello que a Dios no le agrada, ¿no? Porque acá habla, ¿no?, de la idolatría, ¿no? Y muchas veces uno cree que idolatría son los santos, son las imágenes, y no, muchas veces nosotros tenemos idolatría y quizás no nos damos cuenta. Tenemos idolatría por ahí, poner el hombre, a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Pero poner los hombres que prefieren quedarse mirando un partido que venir a la casa de Dios. Eso es así idolatría, ¿no?, al fútbol. O los hijos, a veces uno pone más primero a los hijos o otra cosa que a Dios, ¿no? Uno no dice que no va a querer a los hijos, obviamente, ¿no? Pero no que eso sea lo principal, sino que sea Dios el que se encargue de nuestros hijos. Si nuestros hijos están enfermos, si nuestro esposo está enfermo, nuestra esposa está enferma, ¿no?, que sea Dios el que los sane, ¿no? Primeramente ponerlo a Él. Y eso es lo que habla también el Señor, ¿no?, de que nosotros tenemos que poner primeramente a Él y ver qué es lo que Dios. Si a nosotros algo nos está haciendo mal, algo nos va mal, ¿no es cierto? O le venimos pidiendo algo y Dios no nos da enseguida, es ver, Señor, ¿por qué no nos das? Si es por algo que uno está haciendo mal, o quizás es porque no es el tiempo, o porque no nos va a hacer de bendición, no, pero sino que Dios nos revele que si hay algo que a Él no le está agradando, que lo podamos sacar, nos dice, ¿no? Que a mí me pasaba, ponerle, cuando Lucas era chiquito, él vivía enfermo. Y yo le decía a él siempre, ¿no?, que él era mi debilidad, porque es más chiquito y mi hermana dice que es el hijo de la vejez, me dice. Entonces siempre estaba yo encima. Hasta que el Señor me reveló, me dice, le estás diciendo al enemigo cuál es tu debilidad. O sea, el enemigo me atacaba en ese lugar. Vivía enfermo él. Porque si él estaba enfermo yo no venía a la iglesia. Me quedaba cuidándolo. Entonces yo dije, no, porque ahí empecé a sacar eso. Y ahí Dios empezó a sanarlo. Entonces, era eso, yo le estoy diciendo al enemigo, o sea, ¿qué le dice a su enemigo cómo vencerlo, no? Decía. Y a veces uno no nos damos cuenta, ¿no? Y ponemos primeramente los sentimientos. Y como dice esto, también dice, bueno, una vez que dice que el pueblo empezó a sacar todo eso, y hizo ayuno y oró y clamó y sacó todo lo que a Dios no le agradaba, ahí Dios lo empezó a bendecir. Ahí Dios empezó a estar en las batallas, ¿no? Que nosotros podamos hacer eso, ¿no? Ver qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo algo mal, que Dios nos ayude a cambiarlo. Yo tengo problemas con mi carácter y con mi paciencia. No tengo mucha paciencia muchas veces. Entonces, Dios lo que me dice, bueno, cambia esto, porque Dios nos da paciencia también. Nos dice que si la tenemos que pedir, Él nos va a dar, ¿no? También tenemos que pasar la prueba para poder tener la paciencia. Entonces a veces yo no quiero decirlo porque si no me vienen pruebas. Y no. No sé, bueno, no sé, yo esa palabra no. Pero bueno, que podamos cambiar aquello que a Él no le agrada, ¿no? Para que Él pueda estar, ¿no es cierto?, en nuestros planes, para que Él pueda estar en nuestras luchas, ¿no? A mí me gustó la parte dice, o sea, el Señor me hablaba también de obedecer, ¿no? Que hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿no? Muchas veces uno tiene luchas, ¿no? Pero podamos decir obedecer, que pueda decir, hasta acá nos ayudó Jehová. Y más allá también, ¿no? Pero que podamos saber que Él siempre está en todo, que Él está en cada prueba, en cada lucha,
Yo creo que si yo no hubiese tenido, estoy segura que si yo no hubiese tenido a Dios en mi corazón, si yo no hubiese tenido a Dios, si yo no hubiese sacado, ¿no es cierto?, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con depresión y con mucho atormentada. Estaba muy atormentada porque yo conocí a Dios de chica, pero me había apartado por muchas cosas que me pasaron. Me aparté y tenía amigos que estaban con el tema de la Umbanda y qué sé yo, ¿no? Pero había mucho rencor en mi corazón. Cuando yo me aparto de esas cosas, el enemigo no me quería soltar, obviamente. Y me acuerdo que yo iba a iglesia, porque recorrí varias, y siempre me manifestaba, pero era tipo película de terror. Entonces no quería saber nada yo con ir a la iglesia, iba a otra y así me pasaba. Hasta que llego acá, porque ya había perdido a mi abuela, y estaba muy depresiva, tirada en la cama directamente. Ya no me podía levantar, era discusión todo el tiempo con José. Y le pedí a Dios que me llevara a un lugar donde se predicara la palabra de Dios, donde yo pudiera sentir la presencia y pudiera sanar. Y yo cuando llegué acá, Dios tuvo que sacar muchas cosas de mí, cambiar muchas cosas, tuve que renunciar a muchas cosas que no eran de Dios y pasamos mucha pobreza, con José tuvimos mucha pobreza, muchas cosas pasamos, ¿no? Además de las discusiones y todo. Y esa palabra, ¿no? Decir, una vez dije, bueno, hasta acá me ayudó Jehová, hasta acá Dios me sanó, hasta acá Dios me libró de la depresión, hasta acá Dios me sacó de la miseria, pero yo sé que hay muchas cosas más, ¿no? Que Dios estuvo en esas pruebas y que va a seguir estando, ¿no? Pero que podamos saber, bueno, que para nosotros poder ganar esas batallas, para nosotros poder estar bien y que Dios pueda estar con nosotros, mejor dicho, tenemos que estar bien delante de su presencia. Primero reconocer cuando uno tiene algo para que Dios pueda orar, porque a veces uno dice, no, eso no puede ser. O no, yo reconozco el tema de mi paciencia, de mi carácter, pero yo sé que, bueno, que Dios obra. Dios a veces usa a las personas para decirme, no, estás haciendo esto mal o lo que sea, ¿no? O darme un consejo. Yo antes me ponía a pensar, me ponía a mirar que si aquel me saludaba, que si no me saludaba, y ahora ya no. Vengo, me siento adelante, o me ponía muy nerviosa cuando me movían las sillas, que era re histérica. Entonces me siento adelante, ya no veo nada, que las sillas de atrás las saquen como quieran, pero vengo a la presencia de Dios y Dios habla mi vida y me sana. Y bueno, que podamos saber eso, ¿no? Que Dios está y ver por el Señor qué es lo que nos quiere decir por esta palabra. Si hay algo que algo le agrada que estamos haciendo, o le pidamos revelación, porque quizás nosotros no sabemos y que lo podamos cambiar, ¿no? Y bueno, hasta acá. Amén.